A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos, auditores que nos acompañan en este programa, en nuestro programa Palabras Peligrosas? Es un programa literario que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile, y Signo Editorial. Como ustedes pudieron apreciar, en los dos últimos meses, agosto y septiembre, estuvimos completamente dedicados al tema de la poesía no olvida. La poesía no olvida. Y leyeron aproximadamente 200 poetas. Ahora, ya en octubre, estamos retornando a nuestros programas habituales. Y yo les quiero comentar de que hoy día tenemos una gran invitada. Tenemos una gran invitada y yo se la voy a presentar ahora. Y luego vamos a estar conversando con ella. Ella se llama Nora Strežilevich, y espero pronunciarlo bien, si no después ella me corrige. Es escritora y docente argentina, cuyo interés modular es el legado del genocidio a partir de su propia experiencia como sobreviviente y exiliada. Tras su liberación del campo de concentración Club Atlético en el año 1977, fue asilada política en Canadá, donde se doctoró en literatura latinoamericana. Se desempeñó como profesora en Canadá y en Estados Unidos, sobre todo en la Universidad de San Diego, California. Su enseñanza se centró en las producciones artísticas y literarias que configuran el espacio testimonial. En los últimos años realizó su trabajo en la Universidad de Chile, en Santiago, y en el Centro de Estudios del Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero en Buenos Aires. La Universidad de Konstanz, en Alemania, la invitó a colaborar con su equipo de investigación sobre narrativas del terror y desaparición entre los años 2013 y 2014. Ha dictado seminarios graduados sobre violencia estatal y literatura en Middlebury College, Buenos Aires, 2014-2015, y con el apoyo de la beca Fulbright en la Universidad de Milán y en la de Valencia. En narrativa ha publicado cuentos, inventario, anamnesis, etc. Autobiografías, Too Many Names, poemas y ensayos. Una sola muerte le ha dado reconocimiento internacional. Esta obra, galardoneada con el Premio Nacional Letras de Oro para Novela en Estados Unidos en 1996, se publicó en castellano en 1997, en 2006, 2007, 2018. Se tradujo al inglés a single Numberless Death, al alemán, eso, Einzelner Bielfacher, y al italiano, Una sola muerte numerosa. La puesta en escena de la adaptación teatral fue premiada en Estados Unidos, Michigan, en el año 2002. El libro también inspiró una docuficción, Nora, Italia 2005. La novela se estudia en cursos de universidades de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Italia y Francia. Y puedo agregar que recientemente, hace poco menos de 10 días, se encontraba en Chile
porque estaba presentando su novela. La voy a mostrar ahora para que ustedes la vean. Aquí está. Acaba de salir por Editorial LOM y es posible conseguirla ahora mismo. Fundamentalmente en el circuito LOM, pero está en todas las librerías, con seguridad. Es Una sola muerte numerosa. Yo te quiero dar la más cálida bienvenida, Nora, agradecer que aceptes esta conversación con nosotros y podamos tener la fortuna de conocer un poco más de tu obra a través de ti, ¿no? De tu palabra. Bienvenida. Bueno, te agradezco a vos la invitación, por supuesto. Muy agradable estar conversando con vos. Yo cuando estoy en Chile hablo de tú, pero ahora que estoy en Buenos Aires voy a hablar de vos. Pero por supuesto, no hay problema. Dime. Mira, en primer lugar, una de las primeras cosas que a mí me llama la atención poderosamente al leer tu libro es darme cuenta que tú, en persona, pasaste por este laberinto oscuro de oscuridad, ¿no? Terrible. Y yo sé que a muchas personas a veces no les resulta cómodo o grato hablar de esos temas, pero sin embargo tú has escrito un libro y el libro que yo he tenido oportunidad de estar leyendo, además tiene una mirada muy especial y está escrito en un lenguaje que yo diría que es un lenguaje de vida, es un lenguaje de optimismo, a pesar de la oscuridad que en un momento determinado pareciera rodearnos, ¿no? Poder caminar con una mirada, con una perspectiva, con un espíritu, es algo que a mí me parece maravilloso, digamos. Y sobre eso me gustaría que tú me contaras un poco cómo mantuviste ese ánimo, ese espíritu así en alto, ¿no? Si yo lo supiera, sería... No tengo la Te menor idea sorprende, de cómo te mantuve ese sorprende ánimo. a ti misma te sorprende. Pero yo creo que la escritura misma me ayudó muchísimo en ese sentido, porque si uno trata de contar las cosas así como te las piden en un juicio, ¿no? Con Sí, principio, medio y final y dando datos y demás, el espectáculo, el ritual del juicio, que acá hay juicios en vivo y en directo, digamos, también le ayudó a mucha gente, porque es una teatralidad que te justifica, que tu palabra es escuchada por distintos estratos, por gente, por la autoridad, por el país, porque son los juicios públicos, en fin, hay un tipo de impacto en eso que ha influenciado en mucha gente que lo ha atravesado. A mí, que llegué a ese escenario más tarde en la vida, lo que me cambió fue escribir. Yo me ponía a escribir porque necesitaba, de todo lo que yo siempre viví con intensidad, lo escribí porque era una necesidad como de hablar conmigo misma a través de los cuadernos que tengo. Pero veía que necesitaba encontrar palabras precisas que revelaran mi subjetividad, como yo, la emotividad, lo íntimo, o sea, porque cuando decimos palabras grandes como terrorismo de Estado, genocidio y demás, no estamos ahondando en nada. Para eso está la literatura. La literatura va a lo sutil, al detalle, y ahí el otro se puede identificar, aunque no lo haya vivido, aunque haya estado aunque sea de otra generación, es otra manera de narrar que es la que a mí me convoca. Lo otro me deja más indiferente. Es como la repetición de un cierto texto que no te toca las fibras más íntimas. Entonces yo tuve que hacer eso por mí misma. Yo traté de eh, tocar esas fibras en mí misma y eso me calmaba. Yo creo que el lenguaje del texto es
calmo, juguetón a veces. Hay humor también. Es Pero era lúdico, la es forma lúdico en y que es yo, creativo. Lúdico y creativo, claro, siempre. porque como yo una vez que tenía, bueno, todo empezó, voy a contarte el origen de todo esto. Por favor. Yo escribía desde que me fui, porque yo fui secuestrada en julio del 77, que también puedo contar un poco más de eso, pero ahora vamos a Un esto. poquito al detalle de cómo fue Sí, el hecho mismo, digamos. En tu sí, casa, te secuestraron en tu casa sí. o en la calle. Fue un secuestro colectivo, Ya, porque desaparecieron, después lo supe, mi hermano con un compañero suyo de estudio. Perdón, primero la novia, después mi hermano con su compañero, después yo. Después lo supe, después de muchos años. Todos fuimos a parar a un centro clandestino que está acá en la ciudad de Buenos Aires, textualmente en San Telmo, que es un lugar que muchos van a visitar, claro. y ahí me sacaron de mi casa. Fueron a la casa de una, del otro y de la mía, pero yo vivía en la casa con mis padres, por lo tanto, no sé si era que nos buscaban a todos. Creo que lo buscaban a mi hermano, que era un estudiante de física que terminaba sus estudios y que militaba en la Juventud Peronista junto a su pareja, que también fue secuestrada y ahí quedaron, y el compañero de mi hermano y yo caímos en la redada, me parece, no tengo la menor idea, y Mm, tuvimos la suerte, porque era un lugar relativamente chico, porque no tiene nada que ver, porque a veces me dicen, ¿por qué te largaron? No tiene nada que ver que uno haya caído en la redada o no. Muchísimos cayeron en la redada, aunque no los buscaran a ellos, y ahí quedaron. y No, no no tiene, aparecieron más, claro. y no Exactamente, aparecieron más, claro. exactamente. Entonces, creo que lo mío fue así porque armé así el relato, pero no importa, lo que importa fue que estuve unos días, nada más que unos días, pero esos días me cambiaron la vida y es un lugar fuera del tiempo, no Claro. es un tiempo cronológico, unos días, entonces estuvo un mes, estuvo 3 meses, todo cambia, hay un quiebre, hay un terremoto, hay un tsunami, todo cambia. Entonces cuando fui liberada y volví a mi casa, me parecía extrañísima mi habitación, el lugar que todo, nada había cambiado y todo había cambiado tanto. Claro. Entonces, para seguir con la pregunta sobre Sí, mi tipo de escritura, desde ya fue una caída colectiva. Y aunque yo no supiera este recorrido, yo sabía que mi hermano había desaparecido y que su novia también, y creía que el compañero de mi hermano también, después supe que apareció también, los dos fuimos liberados. En todo caso, desde el vamos fue un secuestro colectivo. Y yo sentía que todo este proceso era colectivo, que yo no podía hablar solo en primera persona. Tenía que armar una voz plural, un un coro de coro. voces. Sí. Quiere. Y además, Ah, porque yo quería saber más. En la sí. medida en que yo escribía, yo investigaba qué me había pasado a mí, qué había pasado, y yo quería saber más. ¿Cómo podés saber más en un lugar donde todo el mundo está aterrorizado y callado? Pasaron los años, por eso tardé mucho en escribir esto, y yo pude volver a la Argentina a tomarle testimonio, a hablar con gente que había vivido lo mismo o parecido, o que había pasado, atravesado por estas circunstancias. Y yo los grababa, pero no como quien entrevista a alguien, conversábamos, como estamos conversando ahora. Y de ahí yo saqué esas voces que aparecen en el texto y que interrumpen mi autobiografía, digamos, mis memorias. Pero entonces yo, volviendo a lo que vos decías, que es creativo, yo tenía mis memorias escritas porque un profesor de un curso que tomé en Canadá, que se llamaba autobiografía, dijo que podíamos escribir un ensayo que fuera o un estudio del tema o la propia autobiografía. Y ahí la escribí. Y entonces a partir de ahí, que era en los años 80, yo empecé a pensar, y después de un tiempo, porque todo llevó tiempo, en estas voces que arremetieran. Porque pensé también que la memoria es algo muy fragmentario y está la imagen que tomé de alguien que es una colega que habló a ver si me sale el nombre, espera, que lo tengo anotado porque nunca me sale, el Sí. nombre japonés, Kintsugi.
Kintsugi. Kintsugi, ya. Es una estrategia de cuando se te rompe un jarrón, por ejemplo, Ya. en vez de tirarlo o en vez de pegarlo feamente, lo pegas, pero las rajaduras se llenan de tinta de oro, de un material que es muy, muy hermoso. Sí, Y creás con las ruinas de lo anterior algo nuevo que es bello también, sí, porque la belleza tiene que rodearnos como un consuelo, como un hábitat, si no, estamos mal como vemos en estos momentos de la historia. sí. Entonces, eso fue, después lo vi, porque no lo pensé en ese momento, lo que yo hice. Las rajaduras las marqué. Entonces se interrumpe el texto con una técnica especial, no de cualquier manera. Ya. Y fui enhebrando esas otras voces. Comprendo, comprendo. Eso fue prácticamente la estrategia, y todos me criticaban porque, no, claro, los que entrevisté querían una novela como la gente, con personajes desarrollados, y cuando vieron En que un aparecía, sentido tradicional, claro, pero claro. tu Y yo, propuesta es lejos mucho más interesante. pero Eh, ¿sabes qué pasa? Cuando se tiene una experiencia que te rompe todos los marcos de referencia, todos, no se puede escribir de la misma manera, tenés que escribir con los marcos rotos. Y yo lo que quería era, como nada me alcanzaba, no me alcanzaba la narrativa tradicional, no me alcanzaba el periodismo, no me alcanzaban los ensayos ni las noticias, pero todo me hacía falta. Entonces puse de todo. O sea, ahí hay también voces de torturadores que irónicamente son títulos de subsecciones. Ahí hay noticias, recortes de algún diario, ahí hay citas de otros autores, diálogos con otros autores, con Osvaldo Bayer, que es el que escribe el prólogo, que ya falleció. Yo hago un diálogo con él en el primer capítulo, porque él cuenta la desaparición de una chica que vivía muy cerca de mi casa. Entonces hago un diálogo con la cita de él de esa desaparición. Entonces yo sentía que era todo colectivo, tanto nos afectó a todos. ¿Por qué? ¿Por qué hablar solo de la forma en que a uno le afectó? Nos cambió a todos como sociedad, a todos y a todas, nos cambió para siempre. Yo ya no soy aquella que vivió en Exactamente. esa. Hay algo que a mí me parece, disculpa que te interrumpa, Laura, pero No, no hay algo, interrumpís, es un hay algo que a diálogo. mí me parece muy interesante en lo que tú haces, en lo que tú planteas acá, y en lo que nace de esto. Y es el hecho, un poco a ver si logro explicarme yo, que esto todo tiene de repente dimensiones nuevas, que uno habla por primera vez. Hay una vida que llevábamos cotidianamente. Estábamos en una cotidianeidad con ocupaciones, con preocupaciones, ocupados de hacer cosas, escribir, estudiar, lo que fuera. Y de pronto esto se ve interrumpido abruptamente, de manera inesperada. Y uno cae como en otra dimensión, digamos, en otro Exacto. espacio lejos, en donde todo lo que era la cotidianeidad desaparece. Y todo se convierte en un viaje por un callejón oscuro en donde uno escucha lamento, uno mismo sufre, hay una serie de expresiones y todo eso va cambiándolo a uno, va cambiándolo interiormente. Y el tiempo que pase, como te digo, puede pasar una semana, un mes, 3 meses, no importa. Al final, cuando tú regresas, si es que regresas, eh, hay otra realidad. Ya no reconoces ni tu pieza. O sea, toda esa cotidianeidad que había antes desapareció. Ujú. Y hay que enfrentarse de nuevo con la vida, hay que enfrentarse de nuevo con, hay que hacer, un qué hacer, ¿no? Entonces, Por ¿cómo eso uno a mí me parece muy bien eso que decís, hay que enfrentarse de nuevo con la vida. O sea, todo este trabajo se trata de un estar de pie frente a la vida, o sea, de volver a vivir, de seguir viviendo, porque no es no? volver, sino seguir. Entonces ahí Eh, la escritura por claro, un lado es un ejercicio de memoria, de ir a buscar los trozos que están ahí del jarrón, ¿no? Pero al escribir es recomponer el jarrón, digamos, es mirar el futuro de nuevo, algo que vamos a colocar adelante. O sea, está todo conectado, ¿te fijas? Es solo un solo proceso.
Y me parece muy valioso esto que tú haces, de que en ese proceso también se componen las voces de los que no están ya no están, se quedaron ahí, pero siguen presentes en esta reconstrucción, sus voces siguen actuando, siguen presentes. Y Así eso es. me parece muy hermoso, además, de lo que tú Vos, haces, ¿ya? vos sabés que yo soy argentina y que acá se han hecho muchas cosas en Mm, relación a la memoria, no solo en la escritura. Entonces yo me siento que es parte de un proceso, porque acá, por ejemplo, se marcaron, bueno, creo que en Chile también, se marcaron con baldosas los lugares de donde se secuestraron personas, pero acá hay mucha presencia de sí, eso. Uno camina y las ve todo el tiempo y sí, son coloridas para que destaquen. Entonces, la ciudad está marcada por ese colectivo. Se la llevaron de aquí, que puede ser de dónde se los llevaron, o de la casa, o de cualquier, o del trabajo. El Banco Nación, que está en Plaza de Mayo, que es enorme, tiene todo alrededor baldosas de quienes trabajaron ahí y no están más. Entonces, esa presencia visual también es auditiva, sí, porque también se hacen estos actos que terminan siempre con presente, se leen los nombres de los desaparecidos y se dice presente, ahora y siempre. Eso se hace por todos lados. Entonces, este tipo de escritura, sin que yo lo supiera, pertenece a todo eso. O sea, yo lo llevo en mí porque lo vivo, es el caldo de cultivo en el que yo no viví todo el tiempo acá, pero cada vez que volvía, porque yo estaba exiliada y después me quedé afuera hasta recientemente, yo vivía todo eso y seguramente eso deja huella. Entonces, en las sociedades no es solo importante que se haga justicia legal, que es importantísimo, sino también todo esto, lo cultural, que a todo nivel, artístico, que se hagan este tipo de ecos colectivos, porque si no, no hay transmisión. Si no, te empiezan a hablar de que hay que dar vuelta a la página, que es un absurdo claro. esplendoroso, porque ¿qué página? Yo no soy una página. Yo viví eso y es parte de mí como de todos nosotros. No hay ninguna página, ¿no? Fíjate que acá en ese momento, en este mismo lugar donde yo estoy ahora, en mi casa, en el departamento donde vivo, de este mismo lugar, hace 50 años atrás, se llevaron a 6 personas que Mm. murieron en la misma madrugada, los mataron, sin cargo, sin nada. Dentro de esas 6 personas había una pareja argentina, había una pareja de Argentina, que ahora lo hemos estado recordando en estos días. Mm. Y ninguno de ellos tenía militancia política, ninguno de ellos tenía relación alguna con lo que estaba ocurriendo. Ocurrió por razones de gente de que está loca y que entrega nombres porque le parece que esas personas son sospechosas. Sí, así en términos generales, algo creo. Pero en Bueno, aquel porque están que momento, se mueren de dolor y no pueden más. Bien. y te tengo que contar que en ese momento la frase que corría acá en Santiago era, en algo tienen que haber estado metidos, en algo. Porque nadie acepta que simplemente lo hicieron porque abusaron del poder, no es porque hubiera una razón, no había ninguna razón. Bueno, pero aunque estuvieran en algo, aunque fueran, aunque Sí, por hubieran sido supuesto, ya. militantes, no Y, importa. Esa frase es criminal a mi juicio. Es claro, y criminal. ahora, hoy día, después de 50 años, esa misma gente te dice, bueno, ya, pero no fue para tanto, ya, no fue para tanto y no tenemos para qué seguir con esto y mejor olvidémoslo, demos vuelta a la página, como tú dices. Bien. Este discurso negacionista, como se llama, de minimizar lo ocurrido, barrer bajo la alfombra y hacer de cuenta que no ha pasado nada. Bueno, Eso, pero trágicamente la política nos muestra que ese discurso es falso, porque con todo lo que se hizo en Argentina en el sentido de memoria, verdad y justicia, que es mucho, tenemos el peligro de que asuma a alguien que no voy a nombrar, pero que es, como vos decís, negacionista, cuya vicepresidenta es directamente defensora de
de los genocidas y que tiene todo el discurso, palabra por palabra, de lo que decían los genocidas, que fueron excesos, que no fueron tantos. O sea, es copiado de lo que decían Videla y sus secuaces. Entonces, si eso puede volver, es porque no se hizo lo suficiente. Me pueden explicar 1000 motivos políticos, económicos, bueno, pero eso es el horror. Y que la gente vote eso sin darse cuenta que es el horror, quiere decir que hay muchos a los cuales no les llegó otra cosa para que se den cuenta. Entonces hay que transmitir muchísimo más todavía, y por todos los medios, no solo en la literatura, porque este libro, lamentablemente, no lo va a leer todo el mundo, porque es un libro que requiere un gusto por la literatura o no sé, algún tipo de interés por la lectura, pero hay que hacer de todo, videos, hay que hacer teatro, hay que hacer, en fin, todo lo que se hace, pero mucho más, y además en las escuelas este tipo de literatura debería ser obligatorio, debería, porque no alcanza, y la historia demuestra que los que dicen que hay que dar vuelta a la página, simplemente están justificando su banalidad, porque en la historia las cosas vuelven, con otras máscaras, con otros vestidos, pero vuelven, a no ser que se haga un trabajo de recuperación cultural muy fuerte, constante. Igual Claro. tiene que ser constante a lo largo de los años, no es nada del pasado. Las nuevas generaciones, acá por ejemplo, una persona de 40 años es un hijo o puede ser hijo o hija de desaparecido. Ellos tuvieron experiencia directa, nacieron en campo de concentración, algunos de ellos, secuestraron a sus padres delante de ellos, tuvieron sus nombres cambiados, fueron apropiados, ellos vivieron directamente esta situación y nacieron en los años 70, fines de los 70, 80. Claro. Entonces, y en tu país después todavía. Sí, Entonces, no es pasado, ellos tienen hijos y los hijos reciben, maman ese tipo de situación exacto. porque es histórica. ¿Cómo pueden No, decir que es una página que se puede dar vuelta? Ni vale la pena considerar. no, no se puede, pero es solamente una manera de ignorarlo, de no querer abordar el tema, de negarse a abordar Sí, el tema. sí. Bueno, En todo yo caso, quisiera preguntarte si tú tienes en tu libro alguna página, algún fragmento que a ti te gustaría destacar o leer. Te lo pregunto por si acaso, ¿no? Si te parece. no, me encanta leer, lo que pasa es que el fragmento que en general leo Ya. es, y que leí en la presentación de LOM, es un poema inicial con el secuestro, es un poco fuerte para la Sí, no, audiencia. Puedo leer otra cosa, pero no, también quiero decir que en el primer capítulo se trata de este tema del secuestro y demás. Después, en el segundo capítulo ya empieza el exilio, y en el tercer capítulo hay un retorno a la Argentina, donde se empiezan a hacer estos eventos colectivos en los espacios de memoria, y ahí me llaman para que yo diga algo porque es en el espacio donde yo estuve secuestrada, que se llama Club Atlético. Ahí éramos unos pocos sobrevivientes, me llaman para decir algo y yo leo esta página en eso. el mero el lugar donde fui secuestrada. Y eso fue muy importante para mí, porque quiere decir que aunque nos trataron de transformar en bultos, nos trataron de quitar la subjetividad, porque vos sabés que cuando entrábamos a un centro clandestino, nos quitaban el nombre y nos daban un número. Ese número teníamos que memorizarlo, nos daban ropa otra, o sea, todos los rasgos de identidad tenían que ser borrados y teníamos que ser un número más. Entonces, eso no lo lograron, por lo menos no en nosotros que sobrevivimos y seguimos transmitiendo. Lograron echar como bultos a algunos al mar, pero ellos tampoco se sintieron bultos, o sea, éramos seres humanos que sentíamos, por eso quiero destacar lo que se sentía, lo que se pensaba y lo que se percibía
y lo que se puede decir después, todo aquello que no pude decir en la tortura, porque no podía hablar, no es un lugar para hablar, lo trato de decir después. Así que puedo leer eso, aunque te digo, es un Me poco... parece bien, a mí me parece perfecto, ¿ya? Ojalá, adelante. Bueno, pero voy a tomar el libro Sí. porque no sabía, por si acaso me lo puse cerca. Mm. Bueno, el poema inicial, y no voy a describir cuándo empieza el capítulo porque se va a anotar. Cuando me robaron el nombre, fui una, fui 100, fui miles, y no fui nadie. NN era mi rostro, despojado de gesto, de mirada, de vocal. Caminó mi desnudez numerada, en fila, sin ojos, sin yo, con ellos, sola. Desangrado mi alfabeto por cadenas guturales, por gemidos, ciudadanos de un país sin iniciales. Párpado y tabique en mi horizonte. Todo silencio y eco, todo reja, todo noche, todo pared sin espejo donde copiar una arruga, una mueca, un quizás, todo punto y aparte. No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Almirante Emilio Macera, 1976. Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. 3 pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo. Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan, pisa pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el templo del Ford Falcon sin chapas, templo verde con antena que acelera por corrientes a contramano, pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre. Pero no todos los días, o todos los días, se rompen las leyes de gravedad. No todos los días una abre la puerta para que un ciclón desmantele 4 habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar. Cuando el reloj se movió, la puerta torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza y cae manos atrás, atrapada por una noche que remata su vida cotidiana. Y voy a saltear, para no hacerlo muy largo. Ya. Quizás murmuren voces conocidas, ni él ni ella están en nada, pero una está aquí, del otro lado, en este cuerpo precario, suelas tatuadas en la piel, bota en la espalda, arma en la nuca, de pie, y una se para, sumisa, confundida, atontada, vencida, y grita, me llevan, mientras dedos metálicos se clavan en la carne. 2 de la tarde, impune, la tiran una al ascensor, la arrastran. En la vereda, una patalea contra un destino sin nombre en cualquier fosa colectiva. El espacio se deshace entre los pies. Lanzo mi nombre, con pulmones, con estómago, con el último nervio, con piernas, con brazos, con furia. Mi nombre se agita salvaje, a punto de ser vencido. Los domadores me ordenan saltar del trampolín al vacío. Me empujan. Aterrizo en el piso de un auto. Lluvia de golpes. Este por gritar en judío, este por patearnos, y otro más. Judía de mierda, vamos a hacer jabón con vos. Soy un juguete para romper. Pisa pisuela, color de ciruela. Bueno, leí ese final Sí. porque había todo tipo de ofensas que a uno le podían hacer, ¿no? En el caso de la Argentina, los militares eran antisemitas fundamentalmente. Y en el centro clandestino donde yo estaba,
había muchos signos de eso. Había canciones nazis que se escuchaban, eso lo supe por otros testigos. Yo estaba cerca de la sala de tortura y escuchaba gritos. Vi en el museo que se hizo, en una gorra militar que estaba en el museo, una suástica adentro, grabada. O sea, todo tipo de simbología, de Claro, manera que no pensé que iba a sobrevivir. Yo no pensé que iba a sobrevivir, porque por lo que me dijeron al secuestrarme, realmente yo estaba como condenada a muerte desde el vamos. Por eso, también quiero decirlo, en los centros clandestinos, porque acá entre los crímenes de lesa humanidad se considera que a las mujeres, por la violación sistemática a la que fuimos sometidas, aunque a mí eso no me tocó, eh, eh, se hizo un crimen de lesa humanidad per se, que es la violación sistemática. Y yo era mujer y judía, o sea, ¿qué posibilidad tenía de sobrevivir? Sin embargo, todo era aleatorio. O sea, para ser dioses, ellos tenían que poner el dedo para arriba, o sea, se va para arriba o se va para abajo. Si todos lo ponían para abajo, no había ninguna decisión a tomar. No sé si eso es así, pero los sobrevivientes nos preguntamos por qué liberaban a algunos. Eh, Creo que en Chile hubo un torturador que dijo los tendríamos que haber matado a todos, como si eso hubiera sido parte de un error. Pero creo que había una cuestión así de que el poder tiene que manifestarse dando muerte y dando vida, y entonces ellos tenían que decidir por un lado y para el otro. No lo sé. Pero bueno, traté de incluir ese tema también desde la primera página porque así fue mi secuestro. Bueno, no así como podés ver, no, que yo cuento los sentidos, no lo que realmente pasó como dato, no cuántos autos había fuera de mi casa, ni nada. Eso lo supe también después. Pero bueno, esto era un allanamiento, ¿no? Todo se trastocaba en uno, claro. como dijiste al principio. La vida dejaba de ser, y deja, porque esto pasa en todas partes del mundo hoy. Sí. Veamos, o sea, Permanece, continúa, en muchas partes pasa lo mismo. sí, y no quiero referirme porque no, a lo que pasó en estos días, pero bueno, Mm, eh, sigue pasando en todas partes. claro que sí, Eh, entonces, y de todos lados, o sea, no se trata de defender banderas. claro. Yo soy una pacifista Sí, de pura cepa, desde el vamos, porque yo nunca estaba por la lucha armada, aunque entendía que mm, cómo vas a enfrentar a una dictadura, y entonces, eh, bueno, no había forma la vía pacífica también era como imposible, pero yo soy pacifista absolutamente, no, y entonces mejor luchar con las armas que son las letras, sí. porque el resto es muy difícil. No sé, esto es más fácil. Esto es más fácil de alguna manera. Uno se encuentra con el papel y busca la palabra que para una es precisa. Exactamente. Además apunta a algo que es muy importante, va a la conciencia, es un cambio de actitud. Eso es lo que busca. La paz es la única pelea que vale la pena dar. Hay que pelear por la paz. Eso Claro, es hay que pelear con la paz. claro. Es que Sí, contigo. Ya es ni la única siquiera manera que vamos a salir de este pantano en el que nos encontramos como seres humanos, porque estamos metidos en ese pantano de los odios, de las envidias, del quién es mejor, de quién es superior, quién es el winner, quién es el loser, digamos. Toda esa lógica de destrucción que no tiene ningún sentido, ¿no? Si queremos sobrevivir como especie, porque si no, sí. estamos condenados a desaparecer, ¿no? Ahora, como yo este libro lo escribí también a lo largo de mucho tiempo, volviendo al libro, también pude tener la distancia del humor. A veces en el momento es difícil tener humor, aunque yo sé por otros sobrevivientes y otras sobrevivientes que en los pasillos cuando se podía, a veces se decía alguna humorada. O sea, lo sé y lo sabemos y lo leímos. El humor siempre
es un arma de sobrevivencia. Sí, sin duda. Entonces, en este libro también tengo un glosario, que no lo voy a leer, pero que es otra cosa que a veces leo, porque es todo el lenguaje que ellos crearon para hablar de esto, y el lenguaje nuestro que es tan distinto. Entonces yo hago una ironía con respecto Ya. al significado de las palabras que ellos inventaron, porque ellos hirieron nuestro lenguaje y además crearon unas palabras como vuelos de la muerte, se van para arriba, este, inteligencia perdió su valor realmente la palabra inteligencia. En fin, hago un glosario donde muestro cómo afecta el lenguaje, pero el punto es que todos los procesos sociales, históricos, políticos, afectan el lenguaje y después el lenguaje queda herido, herido. La gente a veces dice ciertas palabras y ya las dice con ese trauma. Por ejemplo, yo no puedo usar la palabra traslado. Se hizo un traslado de aquí para allá, bueno, todo se traslada, pero un traslado ya cobró otra dimensión. Otra Yo lo dimensión. digo y estoy hablando de ese traslado, no de otro. Ya se selló así. Y entonces el lenguaje queda afectado para varias generaciones. Claro que sí. Entonces, creo que la literatura también puede recobrar la historia, la sensibilidad, el lenguaje. Sí, Decir las cosas de otra manera es muy reparador y vital. sí. El Por libro, eso, un libro, tengo yo la impresión, y es lo que estoy comentando a la gente que nos puede estar escuchando, que nos va a escuchar y que puede tener interés, es que va mucho más allá de ser solamente un recuerdo o un testimonio de algo, porque en esa actitud de cómo enfrentarlo, la actitud de cómo enfrentar esto vivido y el lenguaje con el cual se enfrenta, abre puertas a una visión de futuro, a una visión de vida que es muy potente, es muy potente. El canto a la vida está por encima aquí del canto a la muerte. Yo, en ese sentido, creo que es muy valioso el trabajo que has hecho, Aurora, y a mí me ha llegado de muy cerca. lo que dices viste, ahí te hablé de tú, lo que dices. Ya. Ya me voy contagiando, ya me voy contagiando. Eh, también ayudó el hecho de que yo no lo hiciera de inmediato, porque yo empecé es cierto, el poema inicial que sigue en cada capítulo, lo escribí prácticamente, creo, cuando me fui de la Argentina en el 77. Después me di cuenta al escribir el libro que los capítulos tenían que ver tal cual con ese poema, o sea, era una inscripción que yo tenía de la memoria en el cuerpo, porque tal cual como hice ese poema sin saberlo, estructuré el libro. Entonces, son partes. La primera es el secuestro, pero las otras son el exilio, enfrentar la memoria, enfrentar el presente. Y no llegó este libro más que hasta los 90. Yo no quise agregar otra cosa porque era como una unidad, tenía su cierre. Yo no quise agregar más. Pero después en Argentina vinieron todos los juicios públicos porque prácticamente los del 85 yo no los viví porque mi padre, que recibió una citación para que yo fuera a los juicios, no me la mandó porque tenía miedo, porque había amenazas para los que Sí, declaraban, y yo no me enteré, entonces no pude hacerlo. Pero los juicios de los 90, los que sí participé, tienen también una impronta muy interesante, pero eso lo cuento en otro libro que se llama Un día ya por el fin del mundo, que también publicó LOM, ya, porque el cierre de todos esos viajes que cuento en ese libro, el cierre de esos recorridos son esos juicios para mí, o sea, donde se puede otra vez traer esta narración colectiva desde nuestra mirada. Ese es el asunto, de dónde se mira y de dónde se elabora. claro. Eso es todo. Así que, bueno, eso lo dejé para otro libro, pero llegando a los 90, como dices, ya igual da una iluminación, una especie de... Porque acá me han dicho que
los argentinos que conocen las canciones, si se ponen el libro en la oreja, oyen música, sí, porque hay también muchos cánticos de época, sí. hay algún tanguito Hay por ahí. tango, cambalache, flaca, Por- cañé, sí. Sí, Porque, están ahí porque, los tangos. Sí. ¿Cómo no porque van a estar también los está lo tangos? autobiográfico, la madre, la abuela, Exacto. la vida, como vos decís, la vida cotidiana, lo que se comía, ¿no? Lo que se amasaba. Porque todo eso no se, trata de salir de eslogan político, Claro, trata de contar la vida cotidiana de cualquiera que pudo haber sido un militante político o no, una claro. militante política o no, bueno. Trata de centrarse en eso, pero también es muy importante que se debata lo que políticamente pasó en esos años, pero no se puede todo en un libro. No, El no se libro no puede, tiene hay que elegir. Y, eso. ay, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro en total? Desde que comenzaste hasta que terminaste. ¿En cuánto Bueno, tiempo? pero yo lo hice interrumpidamente, o sea, Claro, como te digo, sí, es un libro muy especial. claro, Los poemas los empecé en el 77, 78. El libro no se publicó hasta el 97. Lo mandé a un concurso en 1996. Ahí ya, dejé, pero ahí no dejé de modificarlo, porque entonces todos esos años, a medida que la vida iba dando sorpresas, yo sí, iba agregando cosas, pero muy pocas, porque yo más bien tiraba, que acá hay muchas páginas que tiré. Todos sí, son, viste que está como pinceladas. O claro sea, que no sí. es una novela donde se desarrollen, vuelvo a decir, los personajes, un poco nomás. Todo está sugerido. Entonces, yo iba juntando materiales y en el 87 me dieron una especie de subvención de Canadá para venir a la Argentina y hablar con gente que yo tenía contactos en Tucumán, Ya, muchos. Y entonces hice eso y ahí empezó el engarce que te cuento. O sea, imagínate todos los años que me ocupó. sí, Y tiempo. iba cambiando entonces la perspectiva también, porque yo ya no era esa necesidad de denunciar, ya no estaba esa necesidad. Ya para el 96 ya se habían hecho los juicios de los 80 acá. Está bien que después le habían dado el perdón a los militares y demás, pero se habían hecho muchas cosas, estaban los juicios por la verdad. Entonces yo no tenía esa urgencia de la denuncia, quería hacer otra cosa. Y esto creo que puede resonar, por eso mismo, en todo tipo de cultura, historia, no tiene, aunque sea argentino, Claro, como el tango, puede resonar en otras historias y otras culturas, sí. creo yo. En otras Por eso se latitudes. tradujo a otras lenguas, porque Sí, les resuena, les resuena. sí. Esta experiencia es una experiencia repetida a lo largo de la historia. Sí, Y es no muy nos, humana, es transversal a toda la gente, a todas las culturas, las religiones, las ideologías, a todo. Es el hombre y el ser la mujer, digamos, genéricamente. y la Bueno, necesidad de dar testimonio dio lugar a distintos tipos de literatura. Y eso es hermoso también, ¿no? Da lugar a algo tan bello como la literatura. Y siempre fue así. Aunque dijeran, ¿no? Que no hay poesía después de Auschwitz. Esa era una afirmación para darle peso al horror tan espeluznante que significó Auschwitz. Bueno, no hay poesía después de Auschwitz. Después el mismo que lo dijo lo revisó, porque por supuesto lo que hay es poesía. Lo que hay es poesía después. Lo que hay es música, lo que hay es arte, lo que hay es teatro. Eso tiene que perdurar y, como digo, ojalá que muchos y muchas participen y lo difundan. Por eso me parece ejemplar lo que haces de difundir. Todo lo que sea cultura y difusión me parece, bueno, hay que eso sacarse el es sombrero. parte de nuestro trabajo, eso, ¿no? De lo que tenemos que hacer, difundir también. Sí. Nora, pero ¿sabes qué ocurre? Que el tiempo vuela y ya estamos llegando al final, estamos sobre la hora. Yo quiero agradecerte verdaderamente tu libro, tu presencia, ahora tu voluntad de conversar con nosotros y aclarar tanto aspecto, tanto tema.
Así que estoy muy agradecido y te deseo que vaya muy bien con el libro. El libro lo merece, es un gran libro. Y Muchísimas gracias. Muchísimas. espero que podamos volver a conversar en alguna otra oportunidad. ¿Ah? Sería muy bueno. Ojalá bueno, el libro tiene ahora su recorrido en Chile. Espero que sí, como decís, que tenga su recorrido y muchísimas gracias Va a por tener lectores, va a tener muchos lectores el libro, sí. Ojalá. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Que Muchas estés muy gracias. bien y gracias. ¿Ya? Gracias a ti. Gracias. Yo ahora me despido de nuestros auditores, de quienes nos acompañan programa a programa, y los invito a continuar la próxima semana viéndonos. Este programa sale este viernes. Este viernes.